horizonte de esperanza de nuestro caminar cotidiano, empezamos a esperar la salvación de las máquinas. Empezamos a pensar que son las máquinas las que nos tienen que dar la inmortalidad, con lo cual confundimos la vida eterna con una vida en el tiempo, solo con una vida en el tiempo que dure mucho, que al final termina siendo aburrida. Y pedimos a la vida lo que no nos puede dar, y al final pensamos que el suicidio puede ser una salida. El suicidio directo o el suicidio asistido. La llamada muerte digna, que no existe, porque la dignidad es de la persona y del amor que se pone en el cuidado de las personas frágiles. Ahí está la dignidad. El odio a la vida, esta conjura contra la vida de la que hablaba Juan Pablo II en Evangelium Vitae, en un momento tan sorprendente de invierno demográfico. El cardenal se sorprende que en esta vieja Europa, al mismo tiempo que hablamos de invierno demográfico, haya estas propuestas tan anti-vida. Yo, en la tierra de donde vengo, de Castilla y León, uno de los territorios de la España vacía de nuestra España, ¿no? Pues claro, al mismo tiempo nos asustamos de que nuestros índices demográficos, que el crecimiento vegetativo es negativo, y las políticas que tienen que ver con la promoción de la natalidad son antinatalistas. Con lo cual, en este campo como en otros, el mundo en el que vivimos al mismo tiempo se escandaliza de las consecuencias y alaba las causas, y entroniza las causas, y echa nuevo combustible en las causas. La tercera parte, después de haber visto todas estas situaciones antropológicas, ideología de género, transhumanismo, invierno demográfico, eutanasia, en definitiva el triunfo de los imperialismos de todo tipo, a veces nos hacen sentir la pregunta: ¿dónde estás, Dios? Y como en un grito, el cardenal Sara responde: Dios no permite el mal, lo sufre. Así viene en la tercera parte cómo todo este diagnóstico que afecta especialmente al hombre y a la comprensión misma de la persona reducida a individuo tiene consecuencias. El derrumbe de la verdad, la decadencia moral, los extravíos políticos, en definitiva, consecuencias en la forma de organizar el común. Consecuencias en la vida económica, en la vida política, en la vida social. Así aparece una pregunta: ¿hacia dónde va el mundo? Si el cristianismo deja de brillar, contribuye a hundir la humanidad en la penumbra. ¿Hacia dónde va el mundo? Y aparece la idea de progreso. Recordaba yo al leer el libro un texto que leí hace unos días, con ocasión de una colaboración que me han pedido. El texto de un autor español, eminencia, Miguel Delibes, un novelista de mi tierra, de Valladolid, que en el año 1975 entró en la Real Academia y escribió un discurso sobre el sentido del progreso. Y ya en el 75, sin haber aparecido estas máquinas ni otras, hizo un alegato que ponía en duda si lo que este progreso medido en términos de Producto Nacional Bruto, en términos de consumismo, de materialismo, podía verdaderamente denominarse progreso en un amante del mundo rural, en un ecologista cazador. Realmente Miguel Delibes es un gran ecologista, pero los ecologistas no le aceptan, porque al mismo tiempo era un gran amante de la caza, y claro, eso parece una contradicción insalvable a los ecologistas más recientes, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo? El sentido del progreso. Y aparece también una cuestión que a mí me llama especialmente la atención en esta hora. La crisis religiosa, espiritual que vive nuestro mundo, el eclipse de Dios, nos hace volver a tiempos de paganismo. Y el paganismo tiene una manera de medir el tiempo. El cristianismo aporta una concepción del tiempo abierta en un horizonte de plenitud que llamamos vida eterna, reino de Dios, cielo.
cielo que nos hace también decir en el drama de la libertad, infierno. El paganismo medía el tiempo de manera cíclica y estamos viendo cómo cada vez más el tiempo se mide de manera cíclica, en un eterno presente, en un rechazo de eternidad, en un juzgar los acontecimientos históricos como si estuviesen pasando hoy, en un deseo de sacar al presente lo que puede dar y lo que no puede dar, exprimiéndole hasta la última gota. Claro que esta situación hace que surjan el odio, el escarnio y el cinismo. Y como se abandona la pretensión de cambiar el mundo, se piensa que el único cambio posible es el cambio de la propia naturaleza, que la revolución y la salvación está en el cambio de la propia corporalidad, en hacer del propio cuerpo un territorio de ensayos, de transformaciones, de búsquedas de salvación. En esta situación, hermanos, dice el cardenal, la Iglesia no tiene derecho a ser mediocre, porque la crisis de Europa es una crisis espiritual, hunde sus raíces en el rechazo a la presencia de Dios en la vida pública. Por eso estamos llamados a ser la llama, aunque sea vacilante. No tengáis miedo a ser pocos, dice entre interjecciones en el texto nuestro autor. Repasa los errores de Occidente que tienen tantas repercusiones en la vida social y pública, la supremacía del derecho sobre la moral, el positivismo en el que vivimos, el haber gritado basta a la razón, que ha reducido la propia razón a una razón instrumental, que la propia propuesta de verdad católica hace que la razón se despierte, la libertad caprichosa, la muerte como solución, el individualismo devastador, una vida como hacia afuera y sin silencio ni vida interior. Estamos en manos como si fuéramos una especie de muñecos de un guiñol o de marionetas del materialismo capitalista. En esta tercera parte, en el